Lección número 1 del capítulo primero, definición de anatomía. La anatomía incluye aquellas estructuras que pueden verse macroscópicamente sin la ayuda de técnicas de aumento y microscópicamente con la ayuda de dichas técnicas. Habitualmente, cuando se emplea solo, el término anatomía suele referirse a la anatomía general o macroscópica, es decir, al estudio de aquellas estructuras que pueden verse sin la ayuda del microscopio. La anatomía microscópica, denominada también histología, es el estudio de las células y los tejidos mediante el uso del microscopio. La anatomía constituye la base de la práctica de la medicina. De hecho, lleva al médico a la comprensión de la enfermedad del paciente, bien al realizar una exploración física o al utilizar las técnicas más modernas de obtención de imágenes. Este es el primer subrayado que hacemos en nuestras lecciones, porque probablemente sea la frase más importante de todo el libro de anatomía. La anatomía constituye la base de la práctica de la medicina. Este personaje es Platón y en la puerta de su academia, en la Grecia antigua, en el siglo IV antes de Cristo, tenía esta leyenda sobre la puerta que dice: nadie ignorante de la geometría puede entrar. En ese lugar discutían sobre matemáticas, filosofía, lógica, política, etcétera. Bueno, pues Hipócrates, el padre de la medicina, debió acuñar también una frase parecida para colocarla sobre la puerta de los hospitales que dijera: nadie ignorante de la anatomía puede entrar. También resulta importante para dentistas, quiroprácticos, fisioterapeutas y todos los implicados en cualquier forma de tratamiento de pacientes cuyo primer paso sea el análisis de signos clínicos. La capacidad para interpretar una observación clínica correctamente es, por tanto, la consecuencia final de una comprensión anatómica profunda. Los mejores clínicos y los mejores cirujanos obligadamente son excelentes anatomistas. La observación y la visualización son las técnicas primarias que debe utilizar el estudiante para aprender anatomía. La anatomía es mucho más que una simple memorización de listas de nombres. Aunque el lenguaje anatómico es importante, la red de información necesaria para visualizar la posición de estructuras físicas en un paciente va mucho más allá de la simple memorización. De hecho, el lenguaje anatómico es muy importante, ¿sí? La observación, la visualización y el manejo adecuado de la terminología es lo que llevará a la comprensión adecuada de la anatomía humana. El conocimiento de los nombres de las diversas ramas de la arteria carótida externa, en este caso vamos a ver la arteria lingual, no es igual a la capacidad de visualizar el curso de la arteria lingual desde su origen en el cuello hasta su terminación en la punta de la lengua. De forma similar, la comprensión de la organización del paladar blando, de cómo está relacionado con la cavidad oral y con la cavidad nasal, y de cómo se mueve durante la deglución, es algo muy diferente a la mera enumeración de los nombres de sus músculos y nervios individuales. La comprensión de la anatomía requiere, pues, una comprensión del contexto en el que es posible recordar la terminología. Y para eso, precisamente es este curso. Aquí vamos a darte contexto para que recuerdes la terminología. Y para eso vamos a valernos de muchas estrategias. Antes de terminar esta lección, pues regresamos a la frase matona del libro:
La anatomía constituye la base de la práctica de la medicina. Entonces, anatomía es la base de la medicina. Permite al médico identificar la enfermedad del paciente, ya sea de una forma directa, exploración física, o sea, tocando la anatomía con sus propias manos, o de una forma indirecta, con estudios de imagen, o sea, viendo la anatomía en un estudio de imagen, en una radiografía, un ultrasonido, una tomografía, etcétera. Gracias al conocimiento de la anatomía, el médico es capaz de interpretar correctamente lo que observa, identificando los cambios en la anatomía normal que pueden ser causados por una enfermedad o un padecimiento. Para que puedas detectar que algo es anormal, primero tienes que conocer lo que es normal para que puedas encontrar que hay una diferencia. Y en base a esta frase, de que la anatomía es la base de la medicina, existe un aforismo anatómico, el más conocido, que dice así: anatomía clavis et clavus medicina. Este aún se suele encontrar en las entradas de los anfiteatros, en las escuelas de medicina más antiguas de Europa, y significa anatomía es la llave y el remo de la medicina. Dicho de otra manera, anatomía es la clave y el impulso de la medicina. Este aforismo anatómico se acuñó de la obra póstuma de Guillermo Fabricio, médico suizo que vivió del año 1560 al año 1634. Se le considera uno de los padres de la cirugía científica alemana. En la portada de dicho libro, que se llama Obra de Observación y Curación Médico-Quirúrgica, encontramos el retrato de Fabricio en un medallón central, rodeado por las figuras de Hipócrates, el padre de la medicina, con el libro de la ciencia en la mano y las herramientas de la medicina. Y del otro lado, Dioscórides, también con un libro de ciencia y en su otra mano con plantas. A él se le considera uno de los principales iniciadores de la farmacología. Entonces, estas plantas representan el conocimiento de las propiedades curativas de las plantas. En este portada de este libro encontramos lo siguiente. En esta esquina vamos a encontrar la figura de un esqueleto humano que está sentado sobre una colmena de abejas. En su mano derecha lleva una llave y en la mano izquierda lleva un remo de una canoa. Debajo de esta figura pues encontramos esa leyenda Clavis et Clavus Medicina. Ahora vean el año en que se publicó esta obra. Son números romanos, pues vamos a contar M1000, D500, C otros 100, L50. Hasta aquí llevamos 1650 más 10, 20, otros 30, más 2, 1682. Fecha, año de publicación de esta obra. Como mencionábamos en la imagen anterior, es una obra póstuma, se publicó después de que fallece Fabricio, que habíamos comentado que falleció en el año 1634. Entonces, casi 50 años después de su muerte se publicó su obra magna. En las siguientes ediciones del libro, la portada llena de simbología alquímica, esotérica, desaparece, pero la frase de anatomía clavis et clavus medicine persiste, solamente acompañada de un cráneo humano sin mandíbula, debajo de él una llave y un remo cruzados.